¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Acaban de llegar a mi casa unas misteriosas cajas y pues vamos a ver qué es lo que tienen ellas. Vamos a ver qué me mandaron, qué me llegó el día de hoy. Vamos a ver. Y pues veamos. Pues ya ni modo, ahí se está viendo ya la marca de la empresa de paquetería. Y va. Quitar esto. Porque y pues ahora veamos qué hay aquí. ¡Qué emoción! Uy, amigos. ¡Qué emoción me da! Ah, mi primer libro absolutamente publicado y nada menos y nada más que por... Tan, 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 por Penguin Random House. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Ah, órale. Y... Tan, tan, tan. Penguin Random House. Vamos a darle una ojeada a este libro, a ver qué tal, a ver de qué se trata, ¿no? Las penas no tienen color, es una genealogía étnica, política y religiosa de la música popular de los Estados Unidos, y este es el mero autor. Yeah, de verdad no saben qué contento estoy. Miren nada más. Qué alegría, la verdad. Agradecimientos, más bien dedicatoria. Los músicos anónimos desde el surgimiento de los homínidos hasta el fin de los tiempos. A todos ellos, a todos los que han hecho música en su vida. Si tú has hecho música, haces música en la calle, en tu casa, ya grabaste, eres exitoso, para ti es este libro, porque has ayudado a que este mundo sea un mejor lugar para vivir. Y bueno, agradecimientos, por supuesto, a WAC, porque pues es una gran institución. Y algunas otras personas más. Ya se enterarán ellos cuando lean el libro que les agradeció. Y además no solo eso, sino que está ilustrado. Está ilustrado. Me puse a buscar fotos de, pues de muchas épocas. Claro, como el libro es de historia de la música popular, pues hay épocas en las que no había cámaras fotográficas. Y entonces son ilustraciones. Tiene mapas también, porque siempre escuchamos, pues sabemos, ¿no? Sabemos cuáles son los antecedentes del rock, o sea, la esclavitud, etcétera, pero nunca nos han explicado propiamente de qué regiones eran, de qué etnias eran las personas que habían esclavizado, quiénes habían sido los esclavistas. Pero no solo eso, sino que resulta que tampoco nos han contado la otra parte de la historia, ¿no? En donde pues resulta que no únicamente habían sido explotados y esclavizados los negros, sino también los blancos. Muchos ingleses fueron esclavizados, muchos galeses, muchos irlandeses, ¿no? Esta, por ejemplo, es de un anuncio que iban a ofertar esclavos blancos y negros, y eso jamás nos lo cuentan. Y pues yo tampoco lo sabía, sino que pues hasta que hice la investigación, ¿no? Como tal. Entonces, por eso es por lo que el libro se llama Las penas no tienen color. Se iba a llamar diferente, pero pues terminó llamándose así, ¿no? Las penas no tienen color porque pues todo lo que nos cuentan, sobre todo hoy en día, es solo parcial, está muy posicionado, no son objetivos. Todas las razas han sufrido y han sido explotadas
pero también han sido muy felices y muy creativas y muy cooperativas y muy bellas, porque somos humanos y los humanos somos esas cosas. Vamos a ver qué canciones cité en este libro que forman parte de la investigación, todas estas. Entonces, de AC/DC, de Bob Dylan, por supuesto, de country, ¿no? Loretta Lynn, muy famosa compositora del country. Iron Maiden, por supuesto. Que aunque AC/DC y Iron Maiden no son norteamericanos, pero pues también vienen de países que uno colonizó, pues en el caso de Iron Maiden, y otro que fue colonizado en el caso de Australia, ¿no? Y pues muchas. Mark Lanegan, y de todos los géneros. Pero estas son canciones que cito solo en los epígrafes, porque el libro habla más de blues, de jazz, porque planeo escribir otro, ahora que ya escribí todos los antecedentes, para ver cómo fue la transición y el papel que jugó el rock en la historia de los Estados Unidos solo en el siglo XX. Entonces, pues sí, así es este libro. Bien bonito, la verdad, qué belleza de edición. Estoy muy agradecido con Penguin. Estoy muy agradecido. Y pues eso, ¿no? Yeah. Y ahora la pregunta es, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿No? Porque es importante que lo adquieran. Pues oigan, es un montón de trabajo el que cuesta, investigar. Entonces, sí ya me hizo muy feliz escribirlo, ya me hizo muy feliz que ya exista, pero me va a hacer más feliz si lo leen. Entonces, ¿en dónde lo pueden encontrar? Bueno, hay muchas maneras. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en la Casa del Libro, lo pueden encontrar en iBooks de Apple, lo pueden encontrar en la misma editorial y pues en todos estos pues links y lugares que les estoy poniendo aquí ahorita en este video. Y y pues échenme la mano, ¿no? Léanlo, cómpranlo y léanlo, no lo pirateen. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo. Gracias por ver hasta el final este video.